Cristo, hermanos queridos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y bendecidos. Yo les doy la bienvenida a un nuevo servicio al Señor. Me gustaría comenzar leyendo en esta oportunidad un pasaje que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Y dice en el nombre de Jesús lo siguiente: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos queridos, seguimos caminando hacia adelante, enfocados en el propósito que Dios nos mostró. Humillados bajo la mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo adecuado, dejando nuestras ansiedades en Él, aun cuando parezca que nada nos sale bien. El Señor cuida de nosotros, Él sabe cuáles son nuestras necesidades materiales, espirituales y emocionales. Solo debemos permanecer en la fe, pues nosotros somos testigos de su poder. La palabra de Dios dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él camina a nuestro lado, nosotros conocemos su poder, somos testigos de su majestad. Si así lo cree, lo invito a cantar y alabar al Señor, a darle a Él nuestra mejor alabanza. Yo espero verlos pronto, les mando un abrazo grande, Dios los bendiga. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él se
Mucha paz de Cristo, hermanos queridos, que Dios les bendiga en gran manera. Nuevamente nos encontramos aquí para bendecir el nombre del Señor, para unirnos en oración y en adoración al Señor. Les invito a que prosigamos de esta manera confiando en Dios y, como decimos siempre, animándonos a perseverar en hacer las cosas que a Dios le agradan. De esta manera y conectándonos con la Iglesia del Señor y con sus actividades nos mantendremos firmes, fuertes y constantes en la obra del Señor, creciendo siempre. Dios está actuando a nuestro favor y podemos ver la mano de Dios pronta a socorrernos en cualquier circunstancia de nuestra vida. Que Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente y ansiando el momento de poder volver a reencontrarnos nuevamente para bendecir el nombre del Señor. Que Dios les bendiga pues a través de la palabra del Señor en este día, así como lo está haciendo cada vez que nos reunimos y nos conectamos para poder adorarle, bendecir su nombre con aquellos que de todo corazón le invocan. Pastor, me siento frustrado, me siento débil, necesito una nueva experiencia en mi vida, necesito un cambio en mi vida. Y son las palabras que pronuncian muchas veces muchas de las personas con las que me encuentro frecuentemente, ¿sí? Busco una renovación, pastor. Busco algo que me dé una motivación para poder seguir adelante. De estas preguntas y de la respuesta a esta pregunta se trata la palabra que quiero compartir con cada uno de ustedes y que le he puesto como título Las cosas que no se ven. El texto de cabecera se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, donde tengo mi Biblia abierta en el capítulo 4 y versículos 16 al 18, y que nos dice en nombre de Jesús esta palabra de la siguiente manera: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo veía todas las cosas que le sucedían a través de los ojos espirituales, a través de los ojos de la fe. Nosotros contamos con 5 sentidos que nos permiten percibir el mundo en que nosotros vivimos de diferentes maneras. Pero existe otro sentido, que es el sentido de la fe, del que nos habla la palabra del Señor y que nos permite ver cosas que no se ven y que no podemos percibir con nuestros sentidos naturales. Es el sentido de la fe. Pues Pablo aquí en este libro de Segunda de Corintios nos enseña a nosotros cuál era su forma de vivir en la vida, de actuar y de caminar en los caminos del Señor. Cada vez que vamos a todos los navegantes que iban a emprender alguna jornada marítima en el mar y se iban a aventurar en el océano para realizar diferentes actividades, ya sea que tengan que ver con inspección, con descubrir nuevos lugares o relacionadas con la pesca, con el trabajo en la pesca, se preparaban muy bien. Eran muchos días en los cuales preparaban bien todas las herramientas con las que contaban dentro de la embarcación. No podían salir y aventurarse en el mar sin ningún tipo de preparación ni recaudos. Tenían que asegurarse que todo esté en condiciones. Ese trabajo llevaba mucho tiempo para ellos. También nosotros, por medio de la palabra de Dios, Dios nos enseña a nosotros a estar preparados. En esta bendición de Dios de poder caminar con Él, de poder estar con Él, de poder transitar en sus caminos, necesitamos estar preparados. Desde emprender el desafío de caminar con Dios, sin duda alguna, demanda de nosotros el 100% de nuestra vida. De manera que debemos estar listos y preparados para todo lo que pueda sobrevenir en nuestra vida y podamos llegar al puerto deseado.
debido a que no somos premiados por aquello que nosotros comenzamos en ninguna esfera de la vida, sino que por aquellos que logramos terminar con éxito. Pablo, como les decía, era un hombre que solía ver todas las cosas en su vida a través de todo lo que le sucedía en la vida, a través de los ojos de la fe. Esa extraordinaria forma de vivir del apóstol Pablo le fue permitido a él ser contado entre los gigantes de la fe, entre aquellos que se destacaron por la fe que tenían. Fue recordado en la lista del capítulo 11 del libro de Hebreos como un héroe de la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 11 y versículo número 27 que Moisés fue un hombre que abandonó Egipto, habiendo pertenecido a la realeza en aquel lugar y con un lugar de prominencia entre los más destacados de aquel gobierno egipcio. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:27 que él abandonó, a pesar de todos los privilegios que tenía, abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. ¿Qué fue lo que hizo que Moisés actuase de esta manera y alcanzase renombre, que hasta el día de hoy es recordado como un hombre de fe, que se destacó y que jugó un papel tan importante en la historia, repito, con actos heroicos, como un héroe de la fe? La clave está en nuestro pasaje que hemos leído recién, Hebreos 11:27. Él se mantuvo como viendo al invisible. Él se mantuvo viendo las cosas que no son como si fuesen. Él se mantuvo viendo a aquel que es invisible. Al igual que Moisés, de la misma manera, Pablo también soportó las dificultades concentrándose en las cosas que eran eternas. Qué buena manera, la manera apropiada de emprender el viaje hacia el gozo del Señor y hacia nuestra salvación, llevando el gozo de Dios donde quiera que nosotros vayamos y reposando en Dios. La mejor manera en que podemos transitar nuestro camino en el Señor es concentrándonos en lo eterno, no concentrándonos en las cosas que vemos, no concentrándonos en las situaciones o circunstancias que podemos ver, sino concentrándonos en Dios y en todo lo eterno. Pablo fue un hombre sin duda alguna que usó todas sus adversidades, sus pruebas, cada vez que enfrentaba una lucha como un recordatorio, algo que le recordaba de que debía mantener su mirada, su atención, debía estar centrada en las cosas que no se ven. Y qué buena manera esta también de que nosotros nos mantenemos fortalecidos en el Señor en medio de las adversidades. Tenemos que mantener centrada nuestra atención en las cosas que no se ven, en las cosas que no son temporales. Cuando nuestro corazón es recto, cuando nuestro corazón es limpio delante de Dios, podemos hacer esto. Escuché hace un tiempo de una casa que tenía una gran chimenea. Era tan grande esta chimenea que uno podía entrar en esa chimenea. Si se ponía en 4 patas a gatas, podía entrar un hombre grande, una persona de buena contextura física, de manera muy sencilla, muy fácil, ¿sí? Bueno, era una hermosa chimenea y escuché acerca de eso, y que tenía una característica, una peculiaridad. En el dintel, se podría decir, de esta chimenea había un pedazo de madera labrada que contenía y tenía grabada una inscripción que decía las siguientes palabras: si tienes un corazón frío, mi fuego no podrá calentarlo. Haciendo alusión a la chimenea como si tuviese voz propia, pronunciando esta palabra: si tienes un corazón frío, mi fuego no podrá calentarlo. No hay
ningún fuego, queridos amigos y hermanos, en el mundo capaz de calentar un corazón frío, un corazón helado. Un corazón frío se mantiene clavado en las dificultades. ¿Qué es un corazón frío? Un corazón que se mantiene anclado a los problemas, a las circunstancias o a las dificultades por las cuales atraviesa y se niega a ver mucho más allá del presente. ¿No es esto una buena ilustración de la vida cristiana y de cuando nos falta a nosotros la fe? Cuando empezamos a concentrarnos en las cosas que se ven y en las circunstancias que atravesamos y el corazón comienza a enfriarse. Por eso decía la leyenda esa inscripción en el dintel de esta chimenea: mi fuego nunca va a poder calentarte si tienes el corazón frío. Ese corazón frío que muchas veces tenemos porque nos alejamos del Señor, porque nos alejamos de las cosas del Señor. Corazón anclado, que solamente ve las dificultades, que solamente ve los problemas. Un corazón que además de esto se niega a ver más allá de las cosas que están sucediendo en su vida actualmente. El corazón de Pablo no era un corazón así. Él se mantuvo como Moisés, viendo las cosas que no se ven, sabiendo que las cosas que se ven son temporales, que las cosas que nos suceden hoy en día, por las cuales atravesamos y que tanto nos afectan, son temporales, que van a pasar. Así es como se mantuvo Pablo en su vida cristiana, viendo no lo que estaba sucediendo actualmente. Así debemos vivir cada uno de nosotros, no mirando las cosas que vemos ahora, sino poniendo nuestros ojos en el futuro. El corazón de Pablo, sin duda alguna, ardía con el fuego de la fe, permitiéndole a Pablo ver las cosas invisibles, las cosas que no se veían. A la misma manera que Moisés, quien se mantuvo y que no temió, no tuvo temor. Estos son tiempos de temor, que no tuvo dudas porque se sostuvo, dice su palabra. ¿Cómo te sostienes tú? Muchos se anclan a lo que ven temporalmente, lo que ven en este tiempo, y decaen en su vida espiritual. Debemos mantenernos mirando las cosas que no se ven, viendo las cosas que son invisibles, las cosas que no se veían. Así se mantuvo Pablo. Eso es lo que mantenía a Pablo en su sano juicio. ¿Cuántas veces perdemos el juicio en nuestra vida? Y entra la desesperación y la angustia en nuestra vida. Todos atravesamos por esos momentos difíciles en nuestra vida. Lo malo es cuando se hace frecuentemente, cuando hace ya tiempo que vivimos de esta manera. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago, pastor, para poder vivir una vida que me permita vivir lleno de fe, con mi corazón ardiendo? Pablo se podría mantener en su sano juicio. ¿Cuál es el sano juicio? El sano juicio, según los términos de las personas que no conocen a Dios, es correr en el mismo desenfreno y seguir la misma corriente que los demás. Desesperación, temor, angustia, impaciencia en muchas ocasiones. Pero Pablo se mantenía en su sano juicio. De la misma manera se mantuvo cuando en una oportunidad, una navegación en la que viajaba Pablo fue azotada por una tormenta de tal manera que comenzaron a desesperarse todos los tripulantes y solamente él se mantenía tranquilo. Solamente él se pudo mantener en su sano juicio porque Dios había estado con él, porque el ángel de Dios le había hablado y él se pudo mantener como viendo al invisible. Pablo podía mantenerse también siempre, en todas las ocasiones, en su sano juicio. Muchas personas, muchos cristianos lamentablemente han perdido el sano juicio. El sano juicio es que Dios está con nosotros.
Es que Dios nos está sosteniendo, nos está guardando. Está obrando en nosotros y alrededor de nosotros. Él podía mantenerse en su sano juicio aun cuando se encontraba bajo presión. Bajo la presión, Moisés se pudo mantener en su sano juicio porque veía al invisible, veía las cosas que no son temporales, sino que son invisibles a los ojos. Eso es lo que podía mantener en Pablo su corazón ardiendo. ¿Cómo se puede en medio de dificultades y problemas, en medio de enfermedades, en medio de crisis, mantenernos en nuestro sano juicio? Sin entrar en desesperación, es mirando al Señor, es viendo al invisible que podemos mantenernos de esa manera y podemos mantener nuestro corazón ardiendo. ¿Cuántas personas hoy en día, tal vez que me están escuchando, se les ha enfriado el corazón? Y no hay fuego terrenal que pueda encender nuestro corazón, que pueda calentar nuestro corazón, que está frío, que está helado. Nada de lo que podía tocar externamente al apóstol Pablo podría enfriarlo interiormente. Él podía estar en un lugar donde estaba lleno de personas cuyo corazón era gélido y helado, como un témpano de hielo, sin embargo su corazón ardía permanentemente. Él no dependía de los demás, él no dependía de las circunstancias ni de cómo se encontraban los que estaban alrededor de él. Incluso muchas veces fue abandonado por aquellos que eran sus compañeros. Sin embargo, Pablo mantenía el calor y el fuego dentro de su corazón. Nada externo podía enfriar a Pablo interiormente. Ojalá sea esta nuestra experiencia personal también, que nada de lo que ocurra externamente en este tiempo, tal vez la espera, tal vez la incertidumbre, tal vez los rumores, la economía, la salud o lo que fuera, que nos pueda llegar a tocar a nosotros, podrá enfriar nuestro corazón si está ardiendo, porque estamos viendo las cosas que no se ven. Por el contrario, Pablo ninguna de las cosas que podía tocarle externamente podría enfriar su corazón. Al contrario, lo que pasaba externamente alimentaba la llama que ardía dentro de su corazón. Cuanto más se prolongaban los problemas, cuanto más se prolongaba la persecución, más ardía su fuego para Dios. Porque como solemos decir siempre, Dios no está limitado, ni su brazo se ha cortado para salvar. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ninguna cosa externa que pueda sucedernos puede enfriar un corazón que está ardiendo para Dios. Si el fuego de Dios en nuestro corazón está encendido, si en el altar de Dios, que es nuestro corazón, ese fuego sigue encendido, así como el de Pablo, que cuanto más presión tenía, cuanto más persecución, más ardía el corazón de Pablo para Dios. Lo que sucedía era que Pablo mantenía siempre su mirada centrada en aquel que lleva a cabo siempre sus propósitos eternos, en la esfera de lo invisible, en la esfera de lo que no vemos. Solemos juzgar las cosas por lo que vemos y a los que, entre comillas o aparentemente, deciden nuestro futuro. Pero Pablo no era así. La vida y el destino de Pablo no estaba en las manos del emperador de aquel entonces, ni de ninguna autoridad que pueda echarlo en una cárcel. La vida de Pablo estaba centrada en los propósitos eternos. Estaba en la esfera de lo invisible. ¿Dónde está puesta tu atención y centrada tu atención? ¿En las cosas que se ven o en la esfera de lo invisible a donde debemos mirar?
Si Pablo se hubiese centrado en lo que le hacían las mismas autoridades injustamente, encarcelándolo permanentemente, confinándolo a una casa alquilada donde terminó sus días predicando la palabra de Dios, yo creo que Pablo hubiese echado mano de cualquier recurso. Si hubiese tenido los recursos que hoy tenemos, Pablo no se hubiese detenido. No eran los hombres los que lo retuvieron en aquella casa alquilada. No podían retener, podían eternamente, nada podía apagar ni enfriar el corazón de Pablo, que ardía permanentemente. Cuando todo alrededor de Pablo se venía abajo, él se mantuvo siempre viendo al que es invisible, viendo las cosas que no se ven. Es que la adversidad, queridos hermanos y amigos, fortalece sin duda alguna nuestra fe. Nos recuerda que tenemos que mirar las cosas que no se ven. Cuando no hay nada que nos aliente, cuando no hay nada alrededor que nos motive, debemos mirar al Señor. Debemos hacer como Moisés, debemos hacer de la misma manera que lo hizo Pablo. La adversidad, sin duda alguna, fortalecía la fe de Pablo, consumiendo la escoria del temor a los hombres que podía llegar a venir a la vida de Pablo, consumiendo la incredulidad. Ese fuego consumía la incredulidad. No hay nada mejor para poder consumir la incredulidad, para consumir el miedo y el temor, que el fuego del Espíritu Santo, que el fuego de Dios en nuestro corazón. Es lo que mejor puede llegar a quemar las dudas en nuestra vida, cuando miramos las cosas que no se ven. La fe, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 y versículo número 1, la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Entonces, pues, les animo, en nombre de Jesucristo, aférrese a las cosas que no se ven, aférrese a su fe, porque no hay ninguna otra cosa en que podamos aferrarnos, porque no hay ningún fuego en el mundo capaz de calentar un corazón que está frío. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús. En este día por tus bendiciones, tu amor y misericordia, Señor. Gracias por alentarnos y darnos la fuerza, Señor. Yo elijo con todo mi corazón poner los ojos en las cosas que no se ven. Así como Pablo, como Moisés y todos los héroes de la fe hicieron cosas que eran imposibles porque se mantuvieron mirándote a ti, confiando en ti. Señor, dejo de lado, elijo mirar las cosas que no se ven. Elijo aferrarme a la fe, soltar las dudas, soltar la incredulidad. Haz que en mi corazón pueda arder en este día. Haz que en mi alma se encienda el fuego en el altar, en el templo del Espíritu Santo, que soy yo, Señor. Permite que el fuego tuyo, Señor, arda dentro mío, Señor, y queme y consuma la incredulidad y las dudas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor, y te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor. Llena con tu Espíritu sus vidas, llénalos de fe a todos los oyentes, Señor, que hoy puedan vivir aferrados a la fe, Señor. No hay nada en este mundo que pueda encendernos, que pueda mantener ese fuego en nosotros, Señor. Elijo, Señor, una vez más, mirarte a ti, confiar en ti, en nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga en gran manera. Esperemos poder volver a encontrarnos nuevamente y espero que esta palabra haya sido de tanta bendición para tu vida como lo ha sido para mi vida. Nos vemos, si Dios quiere, en otro momento. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin